a dar la apertura. Perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Un gusto tenerlos el día de hoy aquí en esta charla que vamos a tener con nuestros compañeros de Full Gauss. En este caso, Diego Suárez, que es el técnico especializado en la marca y quien nos va a estar apoyando con esta charla del día de hoy. Si gustan hacer preguntas o algo, queda abierto el chat para que conforme vayamos avanzando o al final de la sesión, dependiendo sea el caso, con todo gusto podamos ayudarles a resolverlas. Y bueno, pues damos inicio. Muchas gracias, Diego. Buen día a todos. Adelante. Buen día, gracias Isaí, gracias a todos aí por acompanhar-nos em mais esta sessão, mais esta capacitação, sim? Por lo tanto, a ideia de hoje é apresentar-lhes então a linha, os modelos disponíveis de Fugauch para controle, monitoreo, gestão de energia. ¿Sí? Entonces, en sesiones pasadas ya hablamos un poco sobre la línea en general, después empezamos a enfocar, ¿sí? Cada una de estas charlas en una parte de la línea de los controladores. Y hoy, entonces, la idea es enfocar en controladores para gestionar energía, ¿sí? Entonces, es bastante sencillo, vamos a hablar básicamente de tres modelos de controladores. ¿Okay? Ok, entonces, empezando con el modelo más sencillo de la línea, que es el Monivolt 2. Okay. Este es un equipo que monitorea tensión, perfecto, y protege equipos eléctricos contra sube y sobretensión. Entonces puedes ver aquí arriba que es muy sencillo su programación, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un ajuste para el mínimo de tensión y un máximo, déjame solo poner el presentador aquí, un mínimo para tensión y un máximo para tensión. Por lo tanto, es el rango de control. Si te sale de este rango, va a te cortar la carga, ¿sí? Entonces, las conexiones aquí abajo también son bastante sencillas. Por lo tanto, son dos entradas, dos bornes para alimentación, ¿sí? Y las salidas para la carga. Por lo tanto, si te sale del rango la tensión, este relé te abre y corta la alimentación de la carga. Perfecto. También hay un temporizador automático que se queda esperando 3 minutos para volver a prender la salida después que la energía vuelve para dentro del rango que está seteado aquí arriba. Perfecto. Por lo tanto, es muy sencillo y es bueno para proteger equipos sencillos que no te consuman mucha energía. O claro, para equipos más grandes puedes utilizar un contactor para proteger este equipo. Perfecto. Entonces, está disponible en dos modelos, ¿sí? Dos modelos de conexión. Entonces, tenemos aquí un modelo de bornes, ¿sí? Entonces, la conexión es hecha por tornillos, ¿sí? Y la conexión del tipo Feston. ¿Okay? El mismo equipo, solo cambia el tipo de conexión de los cables. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una visualización un poco más clara, por lo tanto, yo tengo un neutro y una fase, o dos fases, ¿sí? Si tiene dos fases 110, por ejemplo, y un equipo 220 voltios, por lo tanto, pone las dos líneas aquí y aquí la salida para la carga. ¿Okay? Mientras el relé esté cerrado, es porque la energía está dentro del rango que hace el seteo, el ajuste en los bordes arriba. Perfecto. Por lo tanto, es muy sencillo porque la carga no es costoso, ¿sí? Y ya te agrega la función de protección por sobre o por subvoltaje, subtensión. Avanzando en la línea, ahora ya tenemos un controlador que tiene una pantalla, ¿sí? Ya es un poco más avanzado. En verdad, este no es un controlador porque no hace funciones de control, pero hace el monitoreo, ¿sí? Monitoreo de consumo de energía. Perfecto. Entonces, monitorea e indica el consumo y calidad de energía eléctrica. Por lo tanto, no es solo voltaje, hay otras grandezas eléctricas
que este equipo puede leer. Perfecto. Entonces, ¿para qué, dónde puede utilizar? ¿Sí? Para control e indicación de la calidad de energía de instalaciones eléctricas monofásicas, residenciales o comerciales. Por lo tanto, es para una sola fase este modelo. También bastante sencillo, ¿sí? Entonces, la tensión donde hacen las lecturas, desde 80 hasta 280 volts, ¿okay? Puede ser para 50 o 60 Hz, para la frecuencia. Y usted puede hacer la medición de corriente, porque para hacer el cálculo de consumo necesitas leer tensión y corriente, ¿sí? Entonces, para hacer las medidas de corriente es necesario un transformador de corriente, una dona, ¿sí? Pero si la corriente es de hasta 5 amperios, no se hace necesario utilizar el TC. Puede hacer la conexión directamente al controlador. ¿Sí? Ahora, si tienes una carga que exige una corriente más grande que 5 amperios, ahí sí, utiliza el TC y puedes hacer entonces mediciones de hasta 1000 amperios. Perfecto. Então, quais são as variáveis que o Energy Log hace suas medições? Tensão, corriente, factor de potência, potência aparente, ativa, reativa, energia aparente e ativa, e também a frequência da rede. Por lo tanto, te monitoreia todo isso. ¿Sí? Não hace nenhum tipo, por exemplo, de proteção, de corte, pero vai te alarmar se algo não está bem. ¿Sí? Por lo tanto, es un equipo hecho para monitorear la calidad de energía en un sistema monofásico. ¿Sí? Entonces, mira cómo son hechas las conexiones en la parte de atrás del controlador. ¿Okay? 5 y 6 tenemos las lecturas. Entonces, aquí voy a poner, por ejemplo, el neutro y la fase. ¿Sí? 7 y 8 es la alimentación del instrumento, que es aislada del monitoreo de la red. ¿Sí? Por lo tanto, puede tener, por ejemplo, el instrumento, el controlador estando conectado a una red de 100 hasta 240 voltios, pero aquí puede estar monitoreando una red que tiene un voltaje más grande, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, una cosa son las conexiones para monitoreo y otra es las conexiones para alimentación eléctrica del phase log. Perfecto. Entonces, conexiones para lectura de tensión y 11 y 12 las conexiones para lectura de corriente. Perfecto. Entonces, hasta 5 amperios, mira, que es posible conectar la carga directamente al controlador. Ahora, más abajo, si yo tengo una corriente más grande, es un equipo más grande, no sé, un compresor, una resistencia eléctrica o algo así, ahí solo debo utilizar un transformador de corriente, ¿okay? El secundario tiene que ser de 5 amperios, y puedo entonces hacer mediciones de hasta 1000 amperios de la carga. Perfecto, entonces, con la medición de tensión y la medición de corriente, hace el cálculo también de consumo de energía. Perfecto. Otra ventaja grande de este controlador, ¿sí? Tiene conexiones para monitoreo remoto por CITRAD. Perfecto. Entonces, además de eso, como él tiene el log en su nombre, por lo tanto posee memoria interna para guardar datos. Entonces, mesmo que não esteja conectado ao CITRAD, mesmo que esteja aislado, não tenha na computadora monitoreando, se queda guardando dados. ¿Sí? Entonces puede tener 30 días de datos, por ejemplo, y saber si hubo un fallo en la energía o un sobrevoltaje. ¿Sí? Entonces todo se queda guardado en su memoria interna. Y claro, tiene la ventaja de poder monitorear en tiempo real desde tu teléfono, desde tu computadora, por ejemplo, por medio de CITRAD.
¿Okay? Las donas, entonces, aquí solo un ejemplo de una dona, ¿sí? Mira que esta es para 100 amperios, pero el secundario tiene 5 amperios. Entonces, puede utilizar hasta 1000 amperios en el primario, pero el secundario siempre 5 amperios. Perfecto. Entonces, solo hacer la ligación en los cables de una alimentación de un equipo, por ejemplo, y conectar la dona al phase log, perdão, ao energy log para hacer el monitoreo de las grandezas como frecuencia, tensión, corriente, consumo. ¿Sí? Entonces, aquí es un ejemplo de cómo phase log. Solo déjame mover aquí a ventana. Ahí. Un ejemplo de phase log en Citrat. Perdão, Energy log, es otro modelo. De energy log en Citrat. Entonces, mire que yo tengo una medición de tensión, de corriente, factor de potencia, las potencias aparente, activa y reactiva, y las energías aparente, activa y también la frecuencia de la red. Todo al mismo tiempo. Por lo tanto, la ventaja de tener Citrat conectado con Energy Log es poder ver, leer todos esos datos al mismo tiempo. Entonces, si tiene un tablero o algo así, solo pone una pantalla y puede leer todos los datos de esta instalación al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, aquí es un ejemplo. Un ejemplo de la pantalla en un tablero, ¿sí? Entonces, desde la puerta de fuera, se puede leer todos los datos. Aquí, además de Energy Log, también tenemos, puedo leer, por ejemplo, un TC900 y todo más. Entonces, puede tener control de frío, ¿sí? Y también el control de energía, todo siendo gestionado desde una única pantalla, ¿sí? Próximo modelo, entonces, es el Phase Log. ¿Ok? Phase Log. Los nombres son un poco parecidos, ¿sí? O otro era Energy Log y este modelo es Phase Log. ¿Okay? ¿Cuáles son las diferencias? Este hace el control, ¿sí? Hace el control por sub sobre tensión también, ¿sí? Y también puede trabajar con circuitos trifásicos, pero no hace medición de consumo, por lo que no hay conexiones para TCs, para las donas, para leer corriente. Entonces, ese monitorea y protege por voltaje, ¿sí? Por tensión. Perfecto. Entonces, es como si fuera el Monovolt, el primer modelo que fue presentado, pero ahora para 3 fases, ¿sí? Y claro, muchas otras ventajas. Entonces, permite su uso en circuitos monofásicos, bifásicos, trifásicos, estrella o triángulo. Se utiliza o no el neutro, ¿sí? Entonces, hace el monitoreo y protección de equipos eléctricos, instalaciones industriales, comerciales, residenciales. Es un equipo muy versátil, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las protecciones que hace? Por sub y por sobrevoltaje. Então, vas a elegir um rango de funcionamento, e se te sale desse rango, apaga a carga. Assimetria angular e assimetria modular. Falta de fase. Então, se você tem um trifásico que te falha uma das fases, também vai apagar a carga, para não te dañar um compressor trifásico, por exemplo. ¿Sí? E também para inversión en la secuencia de fases. Para todo esto puede poner como rangos o límites y si te sale de esos límites, te apaga la carga. Perfecto. Este es un controlador que también no tiene un costo alto y puede te ahorrar como miles de dólares en un compresor grande, por ejemplo, un rack de compresores o algo así. Entonces es siempre muy bueno tener como un phase log para te monitorear las fases, ¿sí? Porque muchas veces
hace la instalación, por ejemplo, y después de, no sé, 2 semanas, 3 semanas, pasa algo, tiene un problema en una fase que es externo, el proveedor de energía, por ejemplo, y si te tiene un sobrevoltaje, te da un compresor, puedes probar, por ejemplo, que fue por problemas en la red, no problemas en la instalación, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, se queda 24 horas por día monitoreando para ti cómo está el estado de la red, y si te sale fuera de algunos rangos o límites, te apaga la carga, protegiendo esta carga. ¿Sí? Entonces, Space Log, como también tiene el nombre de log en su nombre, por lo tanto, también posee memoria interna. Entonces, mismo que no esté conectado con Citrat, porque este modelo también se puede conectar con el software, mismo que no esté conectado con Citrat, se queda guardando datos también. ¿Sí? Entonces, mientras esté prendido, el controlador está guardando esses dados de sobrevoltaje, de asimetrías, del estado de las fases. ¿Okay? Entonces, un ejemplo ahí de protección. Aquí tenemos la parte de detrás, ¿sí? De FaceLock. Entonces, ¿cómo son hechas las conexiones? Ok, 1 y 2 son los bordes para conexión para monitoreo por Citrat. Perfecto. 9 y 10 son las conexiones para alimentación eléctrica del controlador, por lo tanto, no voy a estar monitoreando nada por aquí, aquí es solo para hacer la alimentación de energía del controlador, para prender el controlador. ¿Sí? Ahora, en 11 y 12, tenemos ahí sí las salidas. ¿Sí? Mira que aquí es un relé. Mientras esté cerrado, ok, la carga está prendida. Ahora, si te sale del rango o alcanza, yo no sé, alguno de los límites, ahí abre el relé, perfecto, y apaga la carga. Agora, 14, 15, 16 e 17, aí sim, nestes bordes, nestas entradas que vamos conectar as faces que serão monitoreadas. Perfeito? Então, 14 é o neutral, 15, 16 e 17, uma face em cada um. Perfeito? Então, só necessito uma dessas faces para fazer a alimentação do controlador por 9 e 10, pero se estou utilizando um circuito que é monofásico, ok, vou conectar como 14 e 15. Se é bifásico, vou conectar 15 e 16, ou 14, 15, 16, depende da rede. E se a hora eu tenho um circuito que é trifásico, aí também agrego a fase ao 17. Perfeito? Então, o controlador faz o monitoreo de estas fases para abrir ou cerrar este relé que te protege el motor, protege tu carga, ¿sí? Hay que hacer la conexión de este relé, no va a conectar el compresor, por ejemplo, directamente al relé, porque este relé es solo para protección, ¿sí? Entonces, utiliza un contactor, perfecto, y el contactor sí está conectado al relé. Por lo tanto, cuando el relé abre, el contactor también abre. ¿Sí? Mira, entonces aquí está, el relé está cerrado, ¿sí? Entonces el contactor también está cerrado. Perfecto. Ahora pasó algo con mi alimentación, con mi red, puede ser algo afuera, ¿sí? Entonces te abre el relé para abrir el contactor y el motor, por lo tanto también no va a tener alimentación, está protegido. Perfeito? Muito sencillo, só uma salida. ¿Okay? Então, pode elegir, por exemplo, vou proteger todo um tabuleiro, então, se falha algo, te apaga tudo, ou vou proteger só, por exemplo, os compressores, ¿sí? Ou vou ter dois phase log, um para os compressores e outro para os ventiladores, eu não sei, porque pode ser que necessite rangos, limites que são distintos para cargas que são distintas também, ¿sí? Então, el usuario que va a elegir estos rangos. Perfecto. Es también posible hacer una programación para que el controlador se quede esperando
por un rato antes de volver a prender, ¿sí? Por lo tanto, hay dos tiempos de verdad, uno de validación, porque muchas veces, por ejemplo, se pasa algo en una fase que está haciendo una oscilación en su tensión. Entonces, para no, salió del rango, apaga, volvió para dentro del rango, prende más una vez, se está oscilando, no es bueno para el equipo. Entonces puede ajustar un tiempo de validación. Entonces, mire, la carga, la tensión debe volver para el rango y se quedar dentro del rango por 15 segundos, por ejemplo. Ahora está estabilizada. Ahora voy a prender la carga. ¿Sí? Y hay otro tiempo configurable que es el tiempo después de esta validación. Por lo que yo puedo, por ejemplo, si yo tengo 3 face lock, yo pongo un tiempo para cada uno para que las cargas no prendan, no vuelvan a prender todas al mismo tiempo, para no tener un pico de consumo de corriente y de dañar, no sé, los cables o los equipos. ¿Sí? Entonces, puede hacer un escalonamiento ¿sí? En la orden en que los phase lock van a volver a prender. Perfecto. Entonces, son dos tiempos muy importantes que son configurables. Aqui outro exemplo de um phase lock conectado a um TC900 E-Log, por exemplo. ¿Sí? Entonces, mira, yo tengo en este caso, es monofásico, bastante sencillo, ¿sí? Entonces, 9 y 10, yo tengo na fase un neutro, por ejemplo, aquí. Conecto el neutro a 9, ¿okay? Y 10 la fase. Y hago aquí una... yo traigo este fase y este neutro y conecto a las entradas que hace el monitoreo, que hace la lectura de la tensión. Por lo tanto, es la misma derivación de la alimentación del controlador. ¿Sí? Ok, entonces, phase lock está prendido y estoy monitoreando las fases. La única fase en este caso. Mira, aquí abajo yo tengo un TC900, ¿sí? TC900, su alimentación en 110, 115 voltios, es en la entrada 9 y la entrada 10. Entonces, yo utilizo el neutro, el 9, pero ahora utilizo la fase desde el 12, ¿okay? Desde el 12, la salida 12 de phase lock. Este va a proteger el TC900. Y ahí todo que está conectado al TC900. Por ejemplo, un compresor, la resistencia de deshilo, los ventiladores. Entonces, si este lee que la fase está fuera del rango, va a apagar, por lo tanto, el TC900 E-Log. Y todo que está conectado, claro, al TC900 E-Log. Perfecto. Entonces, es un ejemplo muy sencillo y muy común también en las instalaciones. El phase lock protegiendo un otro controlador. ¿Sí? Mira que aquí, claro, tenemos que hacer solo una puente aquí de 10 para 11 para que el circuito se quede completo, ¿sí? Por lo tanto, la carga que va por 11, si el relé está cerrado, sale por 12 y ahí hay un permiso para que el TC900 se prenda. ¿Ok? Entonces, bastante sencillo y puede te arrojar ahí miles de dólares, de pesos, o lo que sea, ¿sí? Entonces, phase lock también es posible hacer el monitoreo por internet con Citra, ¿sí? Entonces, mira, aquí estamos leyendo tensión de 3 fases. ¿Okay? Por lo tanto, 108 voltios en cada una de las fases. Y puedo también monitorear el estado de la salida, si está prendida o si está apagada, ¿sí? El estado del relé. Y como tiene el nombre log en su nombre, por lo tanto, también tiene el data logger, la memoria interna, entonces yo puedo ver el percentual de uso, si está llena la memoria o no, ¿sí? Todo puedo monitorear por aquí
y también hacer los ajustes de los límites de los rangos que el controlador debe trabajar. ¿Sí? Después puedo mostrar para ustedes directamente en Citrad y cómo hacer estos ajustes. Pero para salir ya listo para uso, solo debes hacer básicamente dos o tres ajustes de parámetros. Uno para elegir el tipo de red, si es monofásica, bifásica o trifásica, ¿ok? Y otro que son los límites de tensión. ¿Okay? La tensión más baja, que va a cortar, se te sale desde el límite más bajo, y la tensión más grande se te sale de este límite también. ¿Sí? Básicamente son tres funciones que debe hacer el ajuste para tener todo protegido con Phase Lock. E agora sobre o Multipower. Multipower es un controlador muy completo. ¿Sí? Tiene, creo que como un año, algo así, que fue lanzado. Y ahora, como un par de meses, un poquito más, está disponible la versión 2 de este equipo. Por lo tanto, esa es una de las primeras capacitaciones que estamos haciendo sobre la versión 2 de Multipower. ¿Sí? Entonces, para quien ya conoce el RCK, el controlador para racks, la parte externa es la misma, solo cambia la cor. ¿Okay? RCK es como un negro y el Multipower es gris. Perfecto. Muy bien. Información importante, después vamos a hablar sobre eso, pero mire que este controlador tiene entonces un puerto USB, ¿sí? Entonces, yo tengo la versión 1, entonces no es posible hacer las mismas cosas que la versión 2. Sí, es posible, por lo que el hardware es lo mismo. Por lo tanto, pantalla, placas, botones, el controlador es lo mismo, solo cambia el firmware. Por lo tanto, es posible entonces utilizar el firmware en una memoria externa, ¿okay? Y utilizar el puerto USB para descargar el nuevo firmware en Multipower. ¿Sí? Entonces, estos modelos que tienen el puerto USB, entonces Multipower, RCK, se puede entonces actualizar el firmware y obtener entonces las ventajas de una nueva versión, sin necesidad de cambiar el controlador. Ok, entonces aquí ya tenemos en su pantalla, por ejemplo, puede cambiar la exhibición, ¿sí? Pero tenemos aquí las tensiones y corrientes. Entonces, este controlador mide tensión, mide corriente, entonces es posible hacer el cálculo de consumo también, ¿sí? Como es el más completo de la línea, es como si fueran todos los otros juntos en un único controlador. Por lo tanto, mide consumo como Energy Log, pero en trifásico, tres fases. Energy Log es solo una fase. ¿Sí? Hace la protección también, como el Phase Log, pero hace la protección de doble circuito trifásico. Entonces puede tener protecciones aisladas, ¿sí? Por ejemplo, los compresores utilizan una parte del monitoreo y, no sé, los aires o los ventiladores, no sé, en otro medidor. Entonces, doble medidor y solo uno controlador, ¿sí? Entonces, puedo hacer la medición, por ejemplo, del consumo de aire acondicionado utilizando un medidor y el consumo de las lámparas, por ejemplo, utilizando el otro medidor, pero los dos están en lo mismo equipo. ¿Sí? Por lo tanto, este es muy completo este controlador. Y hace también funciones de protección. Entonces, puede elegir un rango de voltaje, ¿sí? De versión de fases, frecuencia. Entonces, es todos los otros juntos y con muchas ventajas. ¿Okay? Entonces, é um medidor compacto para sistema de refrigeração, pero claro, pode se utilizar também para na residência, ¿sí? Sem problemas. Então, monitoreia e protege os sistemas, evaluando as características elétricas da instalação. ¿Okay? Então, pode monitorear dos circuitos trifásicos. Então, mira, aqui eu tenho o medidor 1 e aqui o medidor 2.
Entonces, tenemos las conexiones para las donas y tenemos las conexiones aquí para las donas para medición de corriente, ¿sí? Y aquí para medición de tensión. Entonces, es doble medidor, M1 y M2. Perfecto. Es equipado con entradas y salidas digitales. Entonces, Multipower ofrece protección activa. Entonces, puede utilizar esas salidas y esas entradas digitales para prender y apagar una carga, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, en este controlador se puede hacer una agenda, por ejemplo, para prender aire acondicionado, no sé, a las 8 de la mañana y apaga todo el sistema a las 10 de la noche, por ejemplo. Puede ser, entonces, una agenda para aprender a apagar sus salidas. Y es posible también tener sensores de temperatura. Entonces, además de monitorear y proteger energía, es como si fuera también un termostato. Entonces, puede ser una automatización de aire acondicionado con multipower, por ejemplo. Si la temperatura es más grande que, yo no sé, 25 grados, prende una salida. Y al mismo tiempo está monitoreando consumo energético y también está protegiendo. Então, consolida dados elétricos e térmicos para análise em tempo real. E também almacena esses dados em sua memória interna. E, además de isso, permite também ler os dados por central. Entonces, vamos a ver algunas de las características principales de Multipower, ¿sí? Entonces, medición de energía, por medio de medición de tensión y corriente. Creo que alguien está con el micrófono prendido. ¿Gostaria de hacer la pregunta? Ok, adelante. Hay memoria interna, entonces, ¿ok? Y registro de valores mínimos y máximos. Entonces, mismo que no esté conectado a Citral, puede monitorear estos datos porque están grabados en su memoria. Perfecto. Entonces, es doble circuito, ¿okay? Totalmente aislados. Entonces, cada circuito puede hacer la medición de 3 fases hasta 500 voltios. Entonces, la protección hasta 500 voltios. Y 3 corrientes también, utilizando transformador de corriente, hasta 3000 amperios. Entonces, ¿te recuerdas de Energy Log? Hasta 1000 amperios. Aquí hasta 3000 amperios. Pero el secundario del TC, siempre 5 amperios. ¿Sí? Entonces, solo regresando aquí. Aquí están los medidores, M1 y M2, totalmente aislados. ¿Sí? Son como, si fuera así, dos líneas donde va a conectar las fases y también las donas. Ahora, más aquí abajo tenemos más 4 conexiones, que son 4 salidas. Perfecto. Entonces, puedo elegir estas salidas para protección, entonces para prender o apagar una carga, se te sale del rango de tensión, por ejemplo. Solo déjame pegar el apuntador aquí, para se quedar más claro. Entonces, puedo elegir esta salida también para alarma. Entonces, si tiene algo que no está bien, por ejemplo, tensión o algo así, te puede prender alguna cosa, una torre de sonido o algo así, o también en función de las temperaturas. Entonces, las temperaturas están demasiado grandes, ¿okay? O está muy frío, no sé. Usted es que va a elegir estos límites. Puede utilizar para control de temperatura, entonces es un termostato también, ¿ok? Y también puede utilizar como una salida auxiliar. Entonces puede utilizar una entrada digital, por ejemplo, para prender o apagar una salida, ¿sí? Cuenta también con 2 entradas digitales, ¿sí? Entonces puede poner un switch para una alarma, por ejemplo, de algo.
e também a ativação manual de auxiliares. Então, essas alarmas aqui se podem utilizar para um montão de coisas. Não sei, está monitoreando uma câmera fria e necessita uma alarma para, não sei, homem atrapado, por exemplo. Você pode utilizar uma entrada digital para essa sinalização e utilizar uma saída digital para prender uma torre de sonido, por exemplo. Sim, é muito, muito versátil. Teremos aqui agora, na direita, duas entradas para dois sensores de temperatura. Então, vocês podem utilizar para o termostato, também para alarma. Então, vocês podem ser só uma indicação de temperatura, mas também pode utilizar para prender uma carga. Então, vocês, por exemplo, eu tenho um RCK e estou monitoreando a temperatura de aceite do compressor, pero não me resta mais, eu não tenho mais salidas de RCK. Então, muitas vezes não é necessário poner um módulo de expansão ou algo assim, só para ter mais uma salida. Se está utilizando o multipower para medição e gestionar a energia, pode utilizar o multipower para monitorear a temperatura do aceite e te enviar uma alarma, por exemplo, se passa algo. Incluso também apagar o compressor. Sim, porque se passa algo, pode enviar uma sinalização para RCK, a ser na configuração de alarma externa. Quem está enviando esta alarma? Multipower. E apaga a saída do compressor. Por lo tanto, pode ser muita coisa com este controlador. Também está presente um puerto USB, então vocês podem fazer a atualização de firmware, como falamos antes. Leitura do data logger, então vocês podem sacar os dados que estão gravados em sua memória e ler em uma computadora, por exemplo. Sim, então, não é necessário, claro, é muito mais rápido, mais sencillo se utiliza de Citrad. Pero, se o controlador se quer estar numa ubicação muito aislada, por exemplo, eu não tenho monitoreio remoto, eu posso sacar os dados da memória interna e ler na computadora. Sim? E também é possível ter as recetas. Então, vocês podem ser todos os ajustes de rangos, os limites, utilizando Citrad, por exemplo, exporta essa receita para esta memória e depois só conecto esta memória em puerto USB e então envio as receitas para o controlador. É muito mais rápido, mais sencillo que fazer todo por os botões, ¿sí? Tem dois puertos de comunicação, dois puertos, assim como no RCK. Então, puedo ter um puerto trabalhando com Citrad, por exemplo, e o outro puerto trabalhando por Modbus. ¿Sí? Cada puerto, cada um com seu protocolo, por exemplo. E uma novidade da versão 2 é comunicação com módulos Bitzer. Então, os compressores de Bitzer agora, em grande parte, em alguns países já está vindo já com os módulos de Bitzer, CMRC, ¿sí? Então, por meio do protocolo Modbus, Multipower pode fazer a leitura desses dados. Todos esses dados que são do compressor, então, as pressões, temperaturas, pressões de baixa, pressões de alta, temperatura de saturação, de condensação, todo isso pode ser leído por el Multipower. Então, qual é a vantagem? Ter essas leituras em Citrad. Então, mesmo que não esteja utilizando outros controladores de full gauge, como controladores de pressão, por exemplo, pode ler os dados desse módulo, utilizando o Multipower, incluindo receber alarmas. Então, se te baixa a pressão demasiado, ou, não sei, as temperaturas, todo vai estar sendo monitoreado em Citrad. Perfeito. E há dois modelos aqui de Multipower segundo sua alimentação elétrica. Então, um modelo que é 24 volts, então, utiliza uma fonte de alimentação externa, então, 110, por exemplo, e esta fonte faz a conversão para 24 volts. Ou também pode elegir um outro modelo que é 90 240 volts. ¿Sí?
Entonces son dos modelos distintos, tienen un código distinto, hay que elegir cuando va a adquirir, comprar tu controlador, ¿sí? Hay algunas ventajas y otras desventajas, ahí hay que evaluar esto, porque por lo que este 90-240, mira, puedes poner tres fases y un neutro. ¿Qué es la ventaja en este modelo? Si te falla una de las fases, el controlador se queda prendido, porque necesita solo una fase para monitorear, para se quedar prendido, ¿sí? Entonces, si te sale una fase, se queda prendido. Si te sale dos fases, se queda prendido. Ahora, claro, si te salen las tres fases, ahí no hay alimentación, ¿sí? Por lo tanto, mesmo que pasa algo com uma ou duas fases, aún se queda prendido almacenando dados, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Si pasa algo con esta alimentación, con estas fases, te puede dañar el controlador, ¿sí? Por lo tanto, son las ventajas y las desventajas. Si tiene el modelo 24 voltios, la gran ventaja es, se pasa una sobretensión o algo así, ahí va a te dañar la fuente de alimentación y todo el controlador. Es muy probable que solo se dañe la fuente, ¿sí? Entonces, son ventajas y desventajas que cada aplicación, entonces hay que hacer una consulta o algo así para saber cuál es la mejor opción, ¿sí? Entonces, aquí sobre las conexiones. Es posible, entonces, monitorear y gestionar sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos, ¿ok? Entonces, mira, aquí estamos, es doble medidor. Vamos a analizar como si fuera conexión en el medidor número 1, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, neutro y una fase. Solo conecto la dona a una de las fases. Por lo tanto, hago la conexión de la dona para medir corriente y hago la conexión del cable, ¿sí? Para monitorear la tensión. Entonces, un neutro y una de las fases. Entonces, aquí monitoreo tensión y aquí monitoreo corriente, ¿sí? Agora, se eu tenho bifásico, necessito duas donas, uma dona para cada fase. Então, um transformador de corrente aqui, outro transformador aqui. Ok? E agora eu tenho duas fases, V1 e V2. Ok? Trifásico, necessito mais uma dona. Então, deixa só ver a ventana aqui. Eu tenho três fases, ok? Cada fase com sua dona, com seu transformador de corrente. Recuerdo que é 5 amperios, el secundário. E eu tenho aqui as conexões das três fases para medir a tensão. Muito sencilla a conexão. Há outro modo que chamamos de modo balanceado. O que é isso? Imagina, por exemplo, um compressor trifásico, ¿sí? Tiene tres fases. Pero el consumo, la corriente en cada una de las fases es casi la misma, ¿sí? Entonces yo no necesito para, por ejemplo, hacer la medición del consumo de este compresor. Yo no necesito una dona para cada fase. Si yo estoy trabajando en modo balanceado, yo utilizo una dona solo en una de las tres fases y el controlador hace la multiplicación por 3. Entonces voy a arrojar en los TCs. Necesito solo un TC para monitorear un equipo que es trifásico, ¿sí? Y hay otra gran ventaja, ¿sí? Si yo utilizo solo un TC, yo puedo monitorear 3 compresores trifásicos en un medidor, porque solo voy a ocupar un transformador de corriente, ¿sí? Entonces, en el medidor 1, puedo agregar 3 cargas, 3 compresores, por ejemplo, trifásicos, y más 3 compresores trifásicos en el medidor 2. Entonces, puedo tener el consumo de cada uno de cada uno de los compresores en un rack de compresores con 6 compresores, por ejemplo, ¿sí? Utilizando solo un controlador. ¿Okay? O puedo, por ejemplo, tener 2 o 3 compresores utilizando el medidor 1 y el medidor 2 utilizo para gestionar la carga general de la instalación, todo el tablero, por ejemplo.
Entonces, así puedes separar, por ejemplo, el consumo para frío, consumo de los compresores, está en medidor 1. Y el consumo general de la tienda, por ejemplo, está en medidor 2. Entonces, puedo gestionar todo eso sin necesidad de varios controladores. Solo uno hace todo. Entonces, aquí algunos ejemplos. ¿Sí? Puede utilizar el medidor 1 para medición y protección de todo el tablero, de toda la instalación, por ejemplo. Y después utilizar el medidor 2 para hacer mediciones en separado. Entonces, el medidor 1 puede utilizar para los congelados, la fase 1, perdón, otro para refrigerados, otro para bombas, ¿sí? O puede tener en modo balanceado, entonces utilizando cargas trifásicas. Entonces, son muchas las opciones que se quedan disponibles por tener doble medidor. Bem, só aqui algumas tips assim sobre cuidados durante a instalação, sim. Coerência entre fase e tensão. Então, se utiliza a entrada 1 para corriente de la dona número 1, tem que utilizar a entrada 1 também para voltar, sim, para que haga o cálculo correto, porque não pode utilizar uma fase, utilizando a medição de voltagem de uma fase com corrente de outra fase, os dados não vão ser corretos, sim? Então, só manter esta coerência de 1 com fase 1 com corrente 1, fase 2 com corrente 2, sim? Assim adelante, para todas as fases. E muito importante, desconectar o circuito para mantenimento, sim? Então, por exemplo, você está haciendo a comunicação, mesmo que há TCs que se puedan, por exemplo, abrir e aí sim prender, conectar a los cables, não se pode ter energia en el cable, porque quando hace a conexão com o multipower, mesmo que o multipower esteja apagado, pode dañar a placa de medição de qualquer instrumento que seja. Então, sempre a carga que estamos monitoreando deve estar desconectada para conectar os TCs, as donas. Isso é muito, muito importante para evitar riscos assim, de dañar o controlador. Perfeito? Então, sempre apagar, sempre desconectar a rede principal de medição. Aí sim, hace a instalação das donas, conecta o multipower, okay? E aí pode volver a conectar, a prender as cargas. Okay? Outro ponto é respeitar a polaridade do TC, do transformador de corrente. Então, sempre há uma indicação assim, do sentido de la corrente. Então, sempre é de la fuente para la carga. Então, há que respeitar isto do transformador de corrente e conectar corretamente ao multipower, sim? Com os sinalização aqui de positivo, sim? E também de negativo. Perfeito? Senão que às vezes passa se te põe ao revés, assim, vai te parecer dados como negativos. Então, essa é uma leitura que não está correta, a corrente negativa. Sim? Okay. Quanto agora sobre as salidas de alarmas, é muito interessante porque podes elegir o que vai ser monitoreado. Se vou utilizar uma salida só para voltagem, sim? Ou só para corrente, ou vou monitorear voltagem e corrente. Se uma das duas sai do rango dos limites, eu apago. Então, como eu tenho mais de uma salida, posso poner uma para monitorear só a voltagem, outra só a corrente, outra só a frequência, ou mais de uma dessas grandezas ao mesmo tempo. Então, voltagem, corrente, fator de potência, por exemplo. E pode monitorear tudo. Quais que estão bem, estão dentro do rango, e quais que não estão bem, estão fora do rango. Então, e toda separada pelos medidores, medidor 1 e medidor 2. Okay? Então, as alarmas, sim, para hacer proteção. Falta de fase, límites de voltagem, corrente, fator de potência, frequência, demanda também,
asimetría de voltaje, asimetría de corriente y también una entrada externa. Puede utilizar una entrada digital para prender una alarma, por ejemplo. Perfecto. Entonces, son muchas opciones de protección de alarmas en multipower. Y ahí el módulo de Bitzer, que yo he comentado con ustedes un poquito más cedo. Entonces tenemos este módulo aquí, es generalmente una cajita negra, así, na parte conectada, instalación en la parte de arriba aquí del compresor, ¿sí? Entonces, este módulo hace mediciones, por ejemplo, de sobrecarga del motor, nivel de aceite, temperatura del gas, de descarga, temperatura em la sucção, então sobrecalentamiento, subenfriamento, todo este módulo está monitoreando, ¿sí? E por meio do puerto USB, pode então ler esses dados por multipower, perfeito? Então, por exemplo, multipower hace a protecção elétrica, então monitoreia toda a energia. O módulo IQ, que é de Bitzer, vai gestionar o compressor, ¿sí? E pode ler todas as grandezas elétricas e as grandezas de pressão, temperaturas, todo gestionado por Citra. ¿Okay? Como? Só utilizar a conexão Modbus de multipower. Mira, fíjate que pode añadir hasta 10 módulos de Bitzer. Então, pode ter 10 compressores, todo monitoreado utilizando multipower. ¿Sí? Entonces, aquí solo algunos ejemplos. Aquí es un módulo que está siendo leído. Entonces, está en inglés, sí, pero mira, temperatura de evaporación, temperatura de condensación, de la descarga, ¿okay? Una tomada de temperatura auxiliar, presión de la descarga, presión de la succión, ¿okay? El set point del compresor. Entonces, los estados de las salidas para temperatura de aceite. Entonces, todo está siendo monitoreado por Citrat. Citrat es sin costo, sin mensualidades. Entonces, puede recibir incluso, mira, una alarma de agua que está pasando por el compresor. A presión está baja. Hay un fallo ahí en el sensor de presión o algo así. Entonces, va a recibir una notificación en tu teléfono, por ejemplo. ¿Okay? Y puedes también ir en tiempo real, saber el estado de tu compresor. Entonces, mira, yo tengo aquí la temperatura de evaporación, la temperatura de condensación, y ahí yo tengo que trabajar dentro aquí de estos límites, ¿sí? Por lo tanto, se sale, va a te enviar una alarma, va a apagar. Eso es como está ajustado el módulo de Bitzer. Pero todo el monitoreo es hecho con Citra. Perfecto. Entonces, es un modelo muy completo para gestionar energía y también leer datos. Este termostato guarda datos en su memoria interna, ¿sí? Perfecto. Entonces, voy solo a cambiar aquí un poquito para el Citra, para mostrarle cómo es hecha la visualización de estas grandezas, de estos controladores que hablamos hoy. Entonces, Citra, ¿dónde estás? Aquí. ¿Es posible ahí ver la pantalla de Citra? Solo para confirmar. Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, es la pantalla de visualización de multipower. Entonces, todas las grandezas que comentamos aquí, de tensiones, de línea, ¿sí? Voltaje, corriente, todo se puede leer en tiempo real, ¿sí? Además de tener acceso, déjame ver aquí porque no está moviendo, ahora sí. Frecuencia, ¿sí? Simetría, modular, angular también.
Puede leer aquí las tres fases por el triángulo en tiempo real también. Además de las salidas de alarma, ¿sí? Si están prendidas o apagadas y por cuál es el motivo, ¿sí? Las entradas y las salidas, aquí no tenemos ningún sensor de temperatura, ¿sí? Entonces podría estar leyendo temperaturas y también prendiendo y apagando las salidas en acuerdo con esta temperatura. Saídas auxiliares, eventos, entonces es posible tener una agenda para prender o apagar una carga 2 veces al día, no sé. O, por ejemplo, gestionar el aire acondicionado y las luces, todo con Citrat. Pode, por ejemplo, me olvidé de apagar as luzes quando saí da oficina, por exemplo. Pode, por meio de Citrat, apagar a salida e vai apagar as luzes. ¿Sí? E todas as configurações são hechas aqui de maneira muito sencilla. Então, este é o multipower. Temos aqui Energy Log. Okay, mira, este entonces no hace protección, este hace el monitoreo monofásico y también mide consumo de energía. Perfecto. Mide el consumo porque mide voltaje y corriente. Y también el phase log. El phase log hace protección. ¿Sí? Entonces, phase log está leyendo aquí un circuito monofásico. Entonces, mira cómo es muy sencilla la configuración. Número de fases en operación. Entonces, la opción 1 es solo para una fase. Opción 2 son 2 fases, bifásico. La 3 para 3 fases. Y 4 son 3 fases también, só que una era de estrella y la otra es para triángulo. ¿Sí? Entonces, aquí vas a elegir el tipo de red, ¿sí? Y también los máximos y los mínimos. Entonces, la voltaje mínima y la voltaje máxima que es admisible ahí para tu sistema, ¿sí? Entonces, puedes elegir aquí desde 90 voltios hasta 600 voltios, ¿sí? Puedes elegir dentro de este rango los límites para protección. Perfecto. Entonces, por Citrat es muy tranquilo, ¿sí? De hacer el monitoreo. ¿Okay? Entonces, hoy de mi parte es eso. No sé si ustedes tienen cuestiones de ahí sobre los controladores. Por favor, si tienen cualquier duda ahí, solo preguntar. Vamos, no sé si tenemos algo en el chat, Isaí. No, ahorita en el chat ya no hay ninguna pregunta. Hace ratito Jimmy Madrigal hizo una y ya Fabio nos ayudó a responderla. Pero en general no sé si alguien de los que está conectados tenga alguna duda, alguna cuestión que quiera consultar. No, hasta eso todo bien, muchas gracias. Ok. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos ahí por participar. En la próxima semana tenemos otro tema, entonces, que es para condensación. Entonces, vamos a ver controladores para presión, ¿sí? RCK, la línea PCT. Perfecto. Entonces, gracias por su tiempo ahí y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Buen día a todos. Buenas tardes para los que tienen diferente horario. Gracias. Gracias, Gracias. saludos.